1967 fue un año explosivo para la cultura popular, especialmente por el llamado Verano del Amor, una peregrinación masiva hacia el oeste estadounidense, representada principalmente por el movimiento hippie, que potenció el creciente descontento por la ola de crímenes raciales y las guerras, y la publicación de piezas musicales que marcaron una época de transición. Años de conflictos de enorme tensión, tragedias que dieron paso a un gran paso, golpes anímicos a un sector ideológico popular, el primer trasplante de corazón y la finalización de un símbolo de Europa del Este. En el cine se reflejó como nunca antes la influencia pop y generacional en películas que iban desde el nihilismo hasta la refrenda contra los prejuicios raciales y desestabilizaciones sociales. Esto es Diluyéndose, y a continuación vamos a revisar las 10 películas de 1967 que más me gustaron. Antes de comenzar, voy a dar menciones especiales a buenas películas que no entraron en el top 10. Un mayor con problemas disciplinarios debe entrenar a un grupo de convictos para orquestar el asesinato de generales nazis. Los 12 del patíbulo es una interesante exploración del balance entre criminalidad y heroísmo, desnudando la corrupción del sistema militar. Buena película que sacrifica parte del verosímil en favor del puro entretenimiento cinemático. Durante la Edad Media, el secuestro de una mujer da inicio a una disputa a muerte entre un clan y su señor feudal. Contado a modo de tragedia, Rebelión Samurái es un estudio puntilloso sobre las tensiones entre distintos grupos jerárquicos, donde el abuso de poder podía destruir hasta los vínculos más férreos. En el marco del gobierno dictatorial de Getúlio Vargas, dos hermanos son acusados de un crimen que no cometieron. El caso de los hermanos Naves evidencia la corrupción policial como también el uso de la violencia coercitiva, mostrando con pericia periodística la manipulación de la justicia por parte del Estado. Impactante. Ahora sí, vamos con las 10. Příběhy o lásce jsou všechny na jedno kopyto. Šťastný začátek a nešťastný konec. To můj příběh je docela jiný. La vida de un asesino es contada hacia atrás, explorando y revirtiendo las motivaciones que lo llevaron a cometer ese crimen. Hay algo cautivante en Happy End, en esa intención de reescribir una historia rebobinándola. Desde esta premisa, el desafío es justamente la relectura de los actos cometidos por un ser humano. Lo que en condiciones normales nos resulta atroz, un crimen pasional que incluye el desmembramiento, encuentra en este relato un propósito diferente. Esta suerte de deconstrucción de lo natural nos lleva a reinterpretar cuestiones tan naturalizadas como la dinámica del enamoramiento, el crecimiento y por supuesto la muerte, la cual acá ya no es el final, sino el principio de todo lo demás. El montaje de sus secuencias es brillante, pero el guión, en el cual hubo que reinterpretar el sentido de todo el relato, es sublime, dando como resultado una comedia negra con tintes trágicos, pero que busca mirar el significado de la vida desde otro ángulo. J'ai une idée. Si vous vous appeliez Belle de Jour. Belle de jour? Comme vous ne venez que l'après-midi. Oui, si vous voulez. Una ama de casa, aburrida y sexualmente frustrada, comienza a pasar sus tardes prostituyéndose. Dos cuestiones atraviesan buena parte de la filmografía de Luis Buñuel: lo surrealista y su capacidad para provocar. Bella de día es un muestrario del lado perverso que esconden los seres humanos, y por sobre todo una sátira sobre el modo de vida burgués, cuyas represiones eclosionan siempre por la tangente. Buñuel nos cuenta una historia descarada, pero sin perder la elegancia. El estilo visual remarca el semblante kinky de estas relaciones. En este sentido, Catherine Deneuve, también brillante ese año en Las señoritas de Roquefort, es la actriz ideal para el rol principal. El tono onírico de algunas situaciones carga de ambigüedad a la narración, incluyendo un final que nos devuelve metafóricamente al principio y confunde nuestras expectativas. Sus mayores críticas a la burguesía radican en el desafío al binarismo, como también en la hipocresía que oculta los verdaderos deseos pasionales. Una película que atestigua el poder de las fantasías. What we've got here is failure to communicate. Un ex militar indisciplinado que es sentenciado a trabajos forzados por vandalismo callejero muestra reticencia a aceptar las leyes. De la novela de Don Pierce, La leyenda del indomable es una muestra de que una película puede reflejar su época y a la vez convertirse en un comentario social atemporal.
Su relato sobre la insatisfacción de Luke, un joven carismático que presenta graves dificultades para acatar las reglas que vienen de arriba, es un reflejo sintomático de una sociedad cuya insatisfacción solo puede ensanchar la brecha con las estructuras de poder. Su protagonista es una persona común, no un héroe, y su transformación se vincula a la decepción y antipatía que surge del develamiento de que todo lo que rodea al poder es una patraña y de que el deseo de dominar al otro es un absurdo. Gracias a la brillante fotografía de Conrad Hall, Rosenberg elabora una película audaz, cargada de imágenes violentas y con un final pesimista que nos sugiere que no quedan deidades que nos salven de la crueldad humana. Zrušila si slib, který jsem dal Bohu. Táhni. Nepřipustím, aby v mém domě byla služkou, která dává pít vepřům. Dos clanes familiares se ven envueltos en el sinsentido de la violencia durante la transición del paganismo al cristianismo en la Silesia checa de la Edad Media. Votada como la mejor película checa de su historia, Markéta Lazarova carga con un mensaje tan potente como desolador. Los seres humanos fuimos arrojados al abandono y estamos a merced de nuestra propia inclemencia. Por medio de una fotografía lúcida que nos sumerge en aquellos tiempos bárbaros, el film es un ensayo en existencialismo, problematizando las interacciones entre amor y crueldad, paganismo y Dios, certidumbre y duda, venganza y lealtad, y mostrando una galería de imágenes que saltan de lo real a lo irreal, con la contundencia de planos que remarcan dicha desolación. Sin embargo, el preciosismo de su composición plástica descansa en un ascetismo visual feroz, a partir del cual emerge esa honda sensación de que, de haber un Dios, es cruel y prepotente. Una obra desorientadora, profundamente filosófica y visualmente descriptiva del oscurantismo como pocas. そんな残酷なこと、とても耐えられないわ。由美子さん。帰ってちょうだい。 Shiro se enamora de Yumiko, la viuda del hombre a quien mató en un accidente automovilístico. Nubes dispersas basa su potencia narrativa en la vinculación constante entre dos de los grandes temas que atraviesan nuestras vidas, es decir, el amor y la muerte. La narración parte de un fatalismo, para luego conducirnos por el camino del romance improbable entre dos personas cuyo destino los ha enfrentado. Naruse impone un tono melodramático gentil, respetuoso y por momentos excesivamente poético, pero cuyo resultado pinta de maravilla la tensión emocional subyacente en la sociedad japonesa de entonces. El uso del color, inusual en este director, está sustentado por una juiciosa elección de planos exteriores e interiores. Los protagonistas se lucen, en especial Yoko Tsukasa como esa mujer cuyos sentimientos llevan a cabo una lucha interna. Última película de este prolífico realizador, cuya fama se vio obstaculizada por la de otros grandes del cine japonés. I'm glad you don't hate your father anymore. But I do. I hate him. And I love him. Un asalto fallido lleva a dos ladrones a asesinar a una familia completa, con consecuencias devastadoras. La novela original de Truman Capote, que se basó en un caso real, catapultó la escritura testimonial al plano internacional. A Sangre Fría tiene un comienzo atroz y violento, y lo que sigue es un soberbio estudio de los efectos de un crimen masivo y repudiable. Richard Brooks consigue transmitir las diferentes sensaciones que nos produce la historia. Tal como se ha dicho, la película no destaca por su imaginación, pero sí por su tremendo retrato de un crimen frío y desmotivado, y de dos vidas irremediablemente destinadas a la oscuridad. El uso de actores poco conocidos es un acierto, como también el montaje dinámico y la fotografía en blanco y negro, que, hay que admitir, estetiza un poco la crónica periodística y la convierte en un producto cinemático. Una película contundente, que nos devela que no todo en el mundo real tiene que tener un sentido o una explicación racional. Virgil, that's a funny name for a nigger boy that comes from Philadelphia. What do they call you up there? They call me Mr. Tibbs. Un crimen racial en Mississippi propicia el trabajo en conjunto de dos profesionales muy diferentes entre sí, un sheriff local y un detective afroamericano. Jewison y el guionista Sterling Siliphant hacen un estupendo trabajo adaptando la novela de John Ball.
En el calor de la noche no habla solo de las tensiones sociales que aquejaban a los pueblos sureños estadounidenses de entonces, sino también de la posibilidad de superar prejuicios propios en orden de trabajar en equipo con un objetivo en común. Tanto Sidney Poitier como un iracundo Rod Steiger encuentran el tono ideal para sus personajes, quienes nunca acaban de hacerse amigos, pero cuyo desprecio o antipatía se termina convirtiendo en mutuo respeto. Además, Poitier se aleja de esos personajes nobles y tranquilos que lo caracterizaban. El film resulta memorable no por su conflicto dramático, sino por el desarrollo de una relación de equipo interracial entre dos personalidades fuertes y contrastantes. You can try to ignore those people, or you can feel sorry for them and for their prejudices and their bigotry and their blind hatreds and stupid fears. But where necessary, you'll just have to cling tight to each other and say screw all those people. Una pareja entrada en años es puesta a prueba cuando su hija trae a casa a su prometido afroamericano. Hoy tal vez empañada con el toque naif que le dan los años, Adivina quién viene a cenar registra un momento del siglo XX en el que la disputa entre lo liberal y lo conservador ponía límites a la presencia de los afroamericanos, poniendo el dedo en la llaga con el tema del matrimonio interracial. John, interpretado por un Sidney Poitier que estuvo excelente este mismo año en Al Maestro con Cariño, posee la presencia necesaria para romper barreras y atraer la confianza de sus futuros suegros. Katharine Hepburn y Spencer Tracy, fallecido poco después, son la imagen pura del cine más clásico y representan a ese americano medio que debe dar el gran paso hacia la aceptación. Al final del día, Adivina quién viene a cenar es una cándida historia de amor y comprensión, en la que la pericia de Stanley Kramer nos focaliza a atesorar los pequeños detalles que pueden hacer grande al cine. What's it like? What you mean, prison? No. Armed robbery. Un ex convicto y una camarera inician una serie de delitos que los llevan a una encrucijada inevitable. Pocas veces la romantización del crimen alcanzó obras tan notables en cine como Bonnie y Clyde. El film recrea los primeros años de la Gran Depresión, mostrando cómo la búsqueda de los sueños se transmuta en un torbellino de sinsentido. La película goza de un atractivo dinamismo y a través de un gran despliegue técnico, Penn sabe cuándo otorgar el vértigo requerido y cuándo aliviar el tono dramático con chispas de humor y romance. Una sobria fotografía y un preciso diseño de la puesta en escena nos traslada a un pasado de pistoleros, hambre y sueños truncados. En sus imágenes no hay adornos y las víctimas son víctimas del realismo descarnado. El elenco es brillante, en especial Faye Dunaway como el motor de este viaje descarrilado y Warren Beatty con esa mezcla de audacia y debilidad. Una película que nos muestra el rumbo de una sociedad perdida y las dos caras del ser humano, la capacidad de atraer a las otras personas, como también la de quitar o arruinar vidas sin la menor dubitación. Un joven universitario graduado se encuentra de repente entre el amor de su novia y la pasión de su suegra. Basada en la novela de Charles Webb, El graduado no es exactamente un fiel reflejo de su época. Más bien, puede considerarse un relato sobre personas atrapadas en unas vidas a las que es difícil encontrarles sentido. En la película no hay personajes que capturen especialmente nuestra empatía. A excepción de la joven Elaine, tampoco está presente la inocencia con la que podríamos identificar a una nueva generación. Quizás la película centra su conflicto en la problemática de tomar decisiones. El tono cambiante con un montaje que propicia la desorientación es una manera de mostrarnos lo difícil que es hallar un rumbo fijo en la vida misma. Las canciones de Simon y Garfunkel matizan esta desolación. Y las actuaciones son fenomenales, con un Dustin Hoffman imperturbable hasta el final y una Anne Bancroft sublime y manipuladora. Y el final define a la perfección que, al mirar hacia adelante en nuestras vidas, solo vemos incertidumbre. Estas fueron las películas de 1967 que más me gustaron. Con esto me despido hasta el siguiente video.